Cada vez vivimos más. Eso es un hecho. Pero ¿qué implica esto de verdad? ¿Para nuestra salud? ¿Para nuestras familias? ¿Para el futuro de todos? Bueno, en el análisis de hoy vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones globales más potentes de nuestra era. A ver, hagamos un pequeño experimento mental. La primera palabra que nos venga a la cabeza cuando pensamos en envejecer. ¿Cuál es? Pues mirad, muy a menudo las palabras que surgen son estas: decadencia, abandono, dolor, deterioro. Son palabras muy duras, ¿verdad? Es que sin darnos cuenta hemos construido un relato súper negativo sobre el envejecimiento, una historia de declive puro y duro. Y es precisamente esa narrativa la que tenemos que empezar a cuestionar. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, el panorama general. Un mundo que envejece. Luego vamos a desmontar algunos mitos importantes. Nos meteremos de lleno en el tema de los cuidados, ese trabajo tan invisible. Veremos qué se puede hacer para prevenir la demencia. Y para terminar, pensaremos en cómo podemos construir un futuro mejor para todos. ¡Vamos allá! Empezamos por el principio. Para entender todo lo que viene después hay que pillar un cambio demográfico que es brutal. Está pasando en todo el mundo, pero vamos a fijarnos en el caso de México para que se vea claro. Mirad, esto era en 1990. No hace tanto, ¿eh? La estructura de la población era la típica pirámide de libro, una base anchísima de gente joven, de niños y adolescentes, que sostenía al resto de la sociedad. Lo clásico. Y ahora, ¡pum!, saltamos a la proyección para 2050. Fijaos cómo se le da la vuelta a la tortilla por completo. La pirámide se invierte. Y esto, claro, lo cambia todo. ¿Qué significa? Pues que habrá menos gente en edad de trabajar para sostener las pensiones y la sanidad, y que toda la economía tendrá que reinventarse para un nuevo tipo de consumidor. Es un cambio de paradigma total. Vale, pasamos a la segunda parte. Envejecimiento, mitos contra realidades. Porque, claro, con este panorama demográfico hay un tema que sale sí o sí: la salud cerebral y, en concreto, la demencia. Y aquí hay mucho mito, así que vamos a separar el grano de la paja. A ver, si solo nos pudiéramos quedar con una idea de todo este análisis, tendría que ser esta. Leámosla bien. La demencia no es una parte normal del envejecimiento. Esto es fundamental, porque choca de frente con una creencia súper extendida que la verdad hace mucho daño. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de demencia? Ojo, porque no es una única enfermedad. Es más bien un término paraguas, como un concepto general que agrupa a varias enfermedades que afectan a la memoria, al pensamiento, a la capacidad de hacer las cosas del día a día. Y lo más importante, es una condición médica, necesita un diagnóstico y un tratamiento. Y aquí vamos a uno de los grandes errores. Seguro que hemos oído 1000 veces el término demencia senil. Pues bien, es un mito. Es un término incorrecto, anticuado. Usarlo es como tirar la toalla, como decir, bueno, es lo que toca al hacerse mayor. Y no es así. La realidad es que la demencia es una enfermedad, no es un destino inevitable. Y eso lo cambia todo. Además, es importante entender que esto no pasa de un día para otro. Es un proceso, una progresión. Suele empezar con un declive cognitivo, quizá pequeños olvidos que no parecen importantes, pero de ahí se puede pasar a una demencia leve, donde ya empieza a afectar al día a día, luego a una moderada, con más dependencia, hasta llegar a una demencia grave, que implica una dependencia total. Y claro, esta realidad tiene un efecto dominó brutal, porque detrás de cada diagnóstico, detrás de las cifras, hay personas. Y en concreto, hay un grupo de gente que asume una responsabilidad enorme y que, sin embargo, a menudo es invisible. Hablamos, por supuesto, de las personas cuidadoras. Este gráfico es que habla por sí solo. ¿Quién cuida? Pues fijaos, un 85% de las veces, la familia. Y si rascamos un poco, vemos que dentro de la familia son sobre todo las mujeres. Es literalmente una economía invisible de cuidados que está sosteniendo todo el sistema sin que apenas nos demos cuenta. ¿Y qué pasa con ese pequeño porcentaje de cuidadores formales? Pues la situación es súper precaria. Miremos los datos, que son demoledores. Un 97% son mujeres, ingresos bajísimos, jornadas interminables, a menudo de más de 48 horas semanales. Y lo peor, solo un 15% tiene acceso a sanidad. Es un trabajo absolutamente esencial que como sociedad tenemos totalmente infravalorado. Por todo esto, es fundamental hablar de los derechos de las personas que cuidan. Y no son lujos, son necesidades básicas. El derecho a tener tiempo para una misma, para uno mismo. El derecho a pedir ayuda sin sentirse culpable. A sentir rabia o tristeza, que es humano. A ser tratado con respeto. Y, muy importante, el derecho a pensar y proteger su propio futuro. Es que si la persona que cuida se rompe todo el sistema. Porque al final, el problema es este. No es solo la carga de trabajo.
Es el coste personal, el peaje emocional y físico que se paga cuando no hay un sistema que apoye. Las personas cuidadoras a menudo se dejan a sí mismas en último lugar, y eso se traduce en más estrés, más ansiedad, más depresión, en agotamiento, en el famoso burnout. Y es que la ecuación es clara: cuidar de los demás no puede ser a costa de la propia salud. Bueno, y después de ver este panorama que puede parecer un poco desolador, llegamos a la cuarta parte, que es la de la esperanza. La gran pregunta: ¿se puede prevenir la demencia? ¿Podemos hacer algo para tomar el control? Y la respuesta, por suerte, es un sí rotundo. Fijaos en este número: 45%. Es una cifra potentísima. ¿Qué significa? Pues significa que casi la mitad de los casos de demencia se podrían prevenir o, como mínimo, retrasar si actuamos sobre ciertos factores de riesgo a lo largo de nuestra vida. O sea que tenemos un margen de maniobra enorme. ¿Y cuáles son esos factores? Pues aquí tenemos algunas de las claves que nos da la ciencia, y algunas son sorprendentes, ¿eh? No es solo lo típico de come bien y hace ejercicio, que también. Hablamos de cosas como tratar a tiempo la pérdida de audición o de visión, de mantenernos activos socialmente, de algo tan básico como protegerse la cabeza de golpes, de cuidar nuestra salud mental, de gestionar la depresión y de no dejar de aprender nunca. El cerebro es un músculo. Y me encanta esta cita de la doctora Claudia Ivette Astudillo García porque lo resume a la perfección. No hay un momento para empezar, se puede hacer desde ahora. O sea que no hay que esperar a ser mayor para empezar a cuidarse. El mejor momento para construir un futuro con un cerebro sano es ya. Y con esto llegamos a la parte final: cómo construir un futuro mejor. Porque la clave no es solo encontrar curas o tratamientos para las enfermedades, la clave es ir más allá, es darle un nuevo significado a lo que es envejecer. ¿Recordamos las palabras del principio? Decadencia, abandono. Pues tenemos que cambiarlas por estas otras: sabiduría, dignidad, crecimiento personal, fortaleza, confianza, autonomía. Se trata de darle la vuelta a esa narrativa de pérdida y empezar a hablar de todo lo que se gana con la edad, que es mucho. Al final, todo esto nos enseña que, aunque el reto es gigantesco a escala mundial, el cambio de verdad empieza en lo pequeño, en lo local. Así que la pregunta con la que nos quedamos es esta: sabiendo que el futuro lo estamos construyendo ahora mismo, ¿qué pequeña acción en nuestro barrio, en nuestra comunidad, podemos poner en marcha para crear una sociedad que sea más amigable y comprensiva con la demencia? Ahí lo dejo.